Un saludo cariñoso y afectuoso a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Quiero meditar en esta oportunidad en Romanos capítulo 13 y leeré versículos 1 al 6 que dicen lo siguiente. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten a ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador, para castigo al que hace lo malo, por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, más aún por la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Quiero hablar en esta oportunidad y he titulado el mensaje de hoy: el cristiano y el gobierno civil. Sabemos que estamos prontos a una elección presidencial y siempre hay inquietud sobre cómo debe actuar el cristiano ante el gobierno humano y cómo ha de cumplir su deber cívico. Y dada esta realidad, quiero mostrar lo que Dios dice sobre el cristiano y su actitud ante el gobierno humano. No diré si son justos los gobiernos, o si son justas las demandas de la sociedad, o si debemos apoyar a tal o a cual posición política. Solo quiero aclarar, según la palabra del Señor, según la Biblia, cuál debe ser nuestra actitud, nuestra posición y acción frente a cualquier gobierno y autoridad. Este pasaje leído de Romanos 13, o este capítulo completo, estos 14 versículos, es el pasaje más claro, directo y preciso en el Nuevo Testamento sobre nuestra responsabilidad hacia el gobierno terrenal. Todos debemos saber que no son nuestros criterios políticos, ni sociales, ni ideológicos lo que determina nuestra actitud ante las autoridades y ante los gobiernos, sino que es la autoritativa y todo suficiente palabra de Dios la que define y marca la conducta espiritual y civil del cristiano. La Biblia sabemos que es nuestra única regla de fe y de conducta. Y si esto no está claro en algún cristiano, entonces aquel cristiano debe revisar su relación con Dios. Los cristianos no somos de este mundo, lo sabemos, pero estamos en él y tenemos responsabilidades con Dios, pero también con César. Aunque la iglesia no se involucra en la política partidista, los creyentes sí participamos votando como ciudadanos para elegir los líderes que nos gobernarán. Los cristianos debemos ser los mejores ciudadanos, siguiendo especialmente el ejemplo de Cristo, el perfecto modelo. Debemos ser fieles e íntegros en la iglesia y fuera de ella. Dios al salvarnos transformó nuestra vida y por esto transforma el matrimonio, transforma la familia. Nos ha transformado como trabajadores y ha transformado a otros también como empleadores y jefes. Y transformó además el modo de relacionarnos con las autoridades y las leyes. Ahora yo pregunto, ¿qué tipo de ciudadanos somos como cristianos, como hijos de Dios? Primeramente, quiero que veamos algunos principios importantes. Primero, debemos entender que toda autoridad terrenal es delegada por Dios, que es soberano. Toda autoridad pertenece a Dios. Él es el creador de todo y señor de cada persona y de cada autoridad. Dice el versículo 1 de Romanos 13. Toda alma se someta a las potestades o autoridades superiores, porque no hay potestad o autoridad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Pero la rebeldía, sabemos que la rebeldía es lo que domina el corazón caído el día de hoy. Sin embargo, el creyente es llamado por Dios a la obediencia y a la sujeción a las autoridades que Dios ha establecido. Lo mismo nos recomienda Daniel. En el capítulo 2 dice lo siguiente. Daniel dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios no pone ningún gobernante porque sean buenos o porque sean malos, sino que pone a los gobernantes que ayudan a sus designios,
a sus propósitos soberanos, para que se cumpla, ¿cierto?, su plan, su propósito eterno. Así que debemos sujetarnos a las autoridades permitidas por Dios, porque Dios tiene dos formas de ejercer su autoridad. Por autoridad directa, diciéndonos Él por su palabra lo que usted y yo tenemos que hacer. Pero también, ¿cierto?, nos gobierna por autoridad delegada, al poner Dios a personas para que lo representen y ejerzan su autoridad, como a reyes, como a presidentes, como a los padres, como a los profesores, como a los jueces, como a la policía, como a los jefes del trabajo, etc. Y Pablo escribe lo siguiente a Tito, capítulo 3. Tito 3:1 dice, está hablando aquí a los cristianos, dice, amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ojalá así sea, ¿cierto?, la conducta de todo cristiano, especialmente en la sociedad. Así que, hermanos, la autoridad delegada representa la autoridad de Dios y debe ser respetada como al mismo Dios. Así que no nos mezclemos con acciones destructivas para enfrentar a la autoridad, que ha sido, ¿cierto?, una de las tendencias muy comunes este último tiempo. Y veamos ahora, quiero que veamos algunas áreas básicas donde se ejerce autoridad y donde también debe ser respetada esa autoridad que se ejerce. 4 cosas quiero mencionar aquí. Lo primero es la familia. Dios ha puesto al padre como cabeza de la familia. La familia no es una democracia. El padre está puesto allí no como un dictador, sino como un sacerdote y como un siervo que está pronto al sacrificarse por esa familia. Debemos amar a la esposa y a los hijos y ser ejemplo los padres para ellos, para los hijos, educándolos en los caminos del Señor. Se manda allí a las casadas, dice que estén sujetas, en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y a los hijos se nos dice en Colosenses 3, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y agrega en Efesios 6, porque esto es justo. También vemos la autoridad en la iglesia. Cristo es cabeza en la iglesia, cabeza de su iglesia. Y bajo su autoridad, esta autoridad de Cristo, están todos los líderes debidamente designados por Dios, como los pastores, los ancianos, los diáconos y los miembros. Y Dios nos llama a obedecer y a sujetarnos a estas autoridades. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esta autoridad debe ser ejercida ejemplarmente. Manda lo siguiente Pedro, 1 Pedro 5, a los pastores, dice, apacentad la grey de Dios, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo deseados ejemplos y modelos de la grey. La autoridad también se ejerce en el trabajo. El empleador representa la autoridad de Dios en el trabajo. Honramos a Dios al hacer el trabajo lo mejor posible, como para el Señor, como dice Pablo en Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez, temiendo a Dios. Así que el empleado, el trabajador, debe estar sujeto a sus jefes, ya sean buenos o malos, como lo recomienda y lo manda también Pedro, 1 Pedro 2:18. Él dice, honrad a todos, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Y si usted es un jefe, es un empleador, también usted es responsable ante Dios de una santa y buena conducta. Dice Efesios 6:9, y vosotros amos o empleadores, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay acepción de personas con Él. Y también esta autoridad se ejerce en el gobierno, que es lo que estamos hablando. Por la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, entonces Dios tuvo que establecer las leyes y el gobierno humano. Y dio a hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Y para nuestra protección y para nuestro bienestar. Para limitar el mal por una parte y para también, ¿cierto?, que podamos vivir como sociedad en paz. Dice Pablo en 1 Timoteo 2, versículos 1 al 3. Amonesto que se hagan rogativas
oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Las autoridades están porque Dios lo ha permitido, y el deber suyo como cristiano y mi deber es sujetarnos a ellas, como lo dice Pablo aquí en el versículo 1. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad o autoridad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Es decir, están allí porque Dios lo ha permitido. Así que Pablo aquí exige sujeción a la autoridad, porque todo orden civil viene de Dios, para evitar las injusticias y para asegurar hasta donde es posible el derecho de todo. Como dice Pedro 1 Pedro 2:13. Sed sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior. Cristo y la Iglesia Apostólica nunca fueron rebeldes, a pesar de lo difícil que era para ellos vivir bajo la tiranía del Imperio Romano. Ellos obedecieron a la autoridad civil establecida. Cuando preguntaron a Jesús si debía pagar los altos impuestos a César, él respondió, Mateo 22:21, pagad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que el propósito del cristiano no es la revuelta, no es la rebelión, sino que es el evangelismo, llevar a cabo la obra preciosa del Señor. Ahora quiero que veamos rápidamente 4 razones y motivos por los cuales el cristiano tiene que obedecer al gobierno humano. Lo primero, debemos someternos a la autoridad por causa de la ira o el castigo. Esto dice los primeros 4 versículos de Romanos 13. Debemos someternos a la autoridad. Este es nuestro deber, someternos a Dios y a los gobernantes, aun si estos no son cristianos, como sucede en la actualidad. Y someterse hoy parece una palabra bastante fuerte y negativa, que todos estos rechazan. Pero someterse es una expresión que por un lado describe humildad en las personas y además describe un entendimiento del mundo y de nuestro lugar como criaturas en él. ¿Se imaginan ustedes vivir sin someterse, vivir sin respetar una norma y ley? Además, nos muestra Cristo con su ejemplo. Cristo fue sumiso y sujeto a su Padre celestial. Fue también sumiso desde su niñez a sus padres terrenales. Fue Cristo sujeto a la ley. Fue Cristo sujeto a las autoridades. Y debemos, por lo tanto, como hijos del Señor, seguir su ejemplo. Y las autoridades que hay, que son, por Dios son ordenadas. Dios las ha impuesto. Es decir, Dios está detrás de toda autoridad humana para que haya orden y para que usted y yo podamos tener paz. Dice Juan 19:11, Jesús dijo a Pilato, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba, del cielo, de mi Padre. Así que la autoridad está porque Dios lo quiso así. Y los que se oponen a la autoridad, como dice el versículo 2, por rebelión personal, cultural o ideológica, por lo que sea, bueno, a la ordenación de Dios se están resistiendo. Al vivir sin tomar en cuenta a Dios, en rebeldía ante las leyes, dice Pablo que ellos ganan condenación para sí mismos. Y esta condenación ya sea por el juicio directo de Dios, porque Dios infringe castigo a ellos, o simplemente por castigo civil, porque la ley finalmente se aplique, ¿cierto?, en esa persona que la ha infringido. Hoy, el lugar del cristiano no es la rebeldía, no es la calle, sino que el lugar de un cristiano hoy más que nunca son nuestras rodillas para orar por nuestra patria. Porque el problema real de Chile es un problema espiritual, porque nuestra patria ha olvidado a Dios y a sus leyes. Y oponerse a Dios y a su verdad sabemos que trae graves consecuencias, y esa es la situación de nuestra patria. Ahora, ¿qué debemos hacer los cristianos ante una sociedad tan corrompida como nuestra sociedad actual? Bueno, Dios no nos manda a la subversión o a tomar posiciones políticas, no. Dios nos manda a predicar su palabra, porque solo si cambia el hombre por el Evangelio, cambiará finalmente la sociedad. Los cristianos debemos ser la conciencia de la nación, como decía un predicador, mediante una vida justa y una predicación fiel. Pablo nos llama a persistir en lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras, palabra que es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir injusticia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra.
Sabemos que la política y la legislación no son la solución real a la decadencia de nuestro país, a los problemas serios que nuestro país tiene, sino que su verdadero problema de nuestro país es espiritual, es un problema del alma, no político. Y la única solución real y duradera es el Evangelio, es predicar el Evangelio, es que puedan tener a Cristo en el alma, cada persona, cada individuo. Los gobernantes son terror para los malos, pero son también tranquilidad para los que hacen bien. Los cristianos no debemos temer, dice Pedro, 1 Pedro 2:13 en adelante. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como de él enviado, para venganza de los malhechores y para loor, para alabanza de los que hacen bien. ¿Quieres no temer a la autoridad? Entonces dice el apóstol, hagamos lo bueno entonces y tendremos alabanzas de la autoridad. Sujetémonos, aunque a veces no estemos de acuerdo con sus pensamientos y con sus acciones, cosa que frecuentemente nos sucede a los cristianos. Pero tenemos, ¿cierto?, que sujetarnos, tenemos que respetar a nuestra autoridad. La autoridad, dice Pablo aquí, es ministro, es servidor de Dios para nuestro bien. Versículos 3 y 4 de Romanos 13. La autoridad debe actuar en contra de los que hacen lo malo y proteger a los que hacen lo bueno. Y si no hace esto la autoridad, Dios entonces un día juzgará las responsabilidades de esas autoridades y de esos magistrados. Es decir, el juicio es de Dios, no es nuestro. Y si un gobernante se opone a Dios y a los principios cristianos, que es lo que también puede suceder, entonces el principio a seguir es este. Este es el extremo, este principio es extremo, pero también está disponible. Y es que cuando se nos pide ir contra los principios cristianos, entonces el principio es obedecer a Dios primeramente. Como los apóstoles en Hechos 5:29. Ellos le dijeron a sus apóstoles, no os denunciamos, dicen, que no enseñaseis en este nombre, es decir, en Cristo. Y respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles siguieron proclamando a Cristo y no protestaron por ser azotados, sino que se regocijaron de sufrir por obedecer a Dios. Y dice también Hechos 5, texto 40 al 42, y después de ser azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo soltaron. Y ellos partieron gozosos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. Ojalá suceda eso también con nosotros, que si se nos persigue, que sea no por ser malhechores, sino por ser cristianos verdaderos. Está el caso de Daniel, en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Dicen aquellos amigos de Daniel, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni honraremos la estatua. Así que la única razón para desobedecer órdenes o leyes terrenales es cuando estas leyes van en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad bíblica. Y eso debemos tenerlo muy claro los creyentes. Debemos además someternos a la autoridad también por causa de la conciencia, como dice aquí el versículo 5 al 7. El miedo al castigo no es la razón fundamental de la obediencia cristiana. Los cristianos vamos más allá. Obedecemos primero por Dios, por la gloria del Señor, por una conciencia cristiana dirigida por el Espíritu Santo que nos lleva a mirar más allá de lo terreno, de lo material y de lo temporal. Debemos además sujetarnos a las autoridades por causa de la conciencia, como dice el versículo 5. Y aquí el término original, conciencia, significa conocimiento de uno mismo, de las motivaciones íntimas, internas, por qué hacemos tal o cual cosa. Es el entendimiento de nuestros motivos y acciones. Son los que deben dirigirnos y están basados por lo menos en 3 cosas que son fundamentales. Estas motivaciones, nuestras determinaciones, nuestros juicios están basados primero en un punto de vista bíblico, en una cosmovisión cristiana, es decir, en dirigirnos por ese punto de vista y enfoque espiritual que hay en nosotros, que somos hijos de Dios. Está guiada, ¿cierto?, nuestra posición cristiana por el Espíritu Santo en nuestro interior. Él nos guía a la verdad, Él nos guía, ¿cierto?, a ejercer y a desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y nuestro entendimiento también está guiado por los principios de la palabra de Dios, que nos dan la base para interpretar las cosas tal cual son
y también son la base de la Escritura para vivir en consecuencia de esos principios que están contenidos en ella. Así que, hermanos, debemos conducirnos de una forma muy distinta de aquellos que no son creyentes, porque tenemos nosotros otra perspectiva de las cosas, y ese enfoque distintivamente cristiano es el que debe gobernarnos, hermanos, en toda acción cristiana, en toda determinación civil. Es esto lo que debe llevarnos, hermanos, a votar de una manera particular. No son, ¿cierto?, las ganancias terrenales, no son los ofrecimientos temporales, no son las añadiduras las que determinan la votación de un cristiano, sino que son los principios espirituales. Y permítanme dar algunos principios importantísimos a la hora de que un cristiano debe ejercer sus votos. Los cristianos sabemos que no votamos por colores, sino que votamos por valores. Primero, considerar hasta dónde es posible saber si ese candidato va a gobernar con algún temor de Dios. Segundo, evaluar el compromiso del candidato con la libertad de expresión y de pensamiento, ya sea en la predicación del Evangelio, en el aspecto político o en lo filosófico. Ver si el candidato protege la vida como sagrada desde la concepción hasta la tumba. Considerar si el candidato tiene disposición a garantizar paz, a darnos seguridad y aplicar justicia para todos hasta donde es posible. Y si está dispuesto a preservar y a promover la familia tradicional según los valores bíblicos y no según las ideologías, ¿cierto?, del momento. Y además, si defiende el derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos según nuestros valores y no según, ¿cierto?, lo que el Estado o lo que un gobierno determine. Y así, dentro de otros ciertos principios que son muy significativos para nosotros los cristianos. Así que, hermanos, no son los colores políticos los que determinan el voto de un cristiano, sino los valores espirituales y morales los que han de determinar nuestra conducta cristiana para con Dios y nuestra conducta civil. Así que el cristiano debe cumplir con todas las obligaciones legales y aún tributarias, como dice el versículo 6 de Romanos 13. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, no debáis a nadie nada. Pablo nos amonesta a pagar los impuestos y las contribuciones materiales y así honrar las autoridades, como Cristo mismo también nos mandó, independientemente si pueden ser, ¿cierto?, elevadas o no. Dice el Señor ahí en Mateo 22:21, pagad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque Jesús no vino a derrocar la tiranía romana bajo la dirección de Nerón, ¿cierto?, o allí en Palestina de Herodes. Jesús no vino a producir un cambio social ni a eliminar la esclavitud. Cristo no vino a cambiar lo político o lo económico, no vino a izar la bandera del judaísmo, ni sus derechos, ni a la justicia. Cristo vino a salvarnos espiritualmente, vino a darnos vida espiritual y en abundancia. Debemos además, hermanos, sujetarnos a las autoridades por causa del amor, como dice texto 8 al 10. Debemos honrar a Dios, a las autoridades y al prójimo, porque amamos a Dios. Por eso, el creyente no solo vive bajo la ley terrenal, sino además, y lo más importante, bajo la ley que es mucho más elevada, bajo la ciudadanía celestial. Los cristianos vivimos según la ley del amor, que es el cumplimiento de la ley moral de Dios. Porque donde hay la ley del amor, allí no habrá homicidio, ni deshonestidad, ni adulterio, ni robo, ni ninguna otra clase de egoísmo y de pecado. Porque quien ama a Dios es un mejor ciudadano y es el que testifica con verdadera autoridad y convicción de la gracia de Dios, de la justicia de Dios y el amor de Dios en Cristo. Y finalmente, debemos obedecer a la autoridad como deber espiritual, por causa del Señor Jesucristo, como dice versículos 11 al 14. ¿Por qué obedecer? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Porque nuestra salvación está cada vez más cerca. Así que, hermanos, despertemos del sueño, velemos y oremos, mirando no solo los cambios políticos actuales, no viendo solamente los elementos económicos, el valor del dólar o el aumento de los combustibles. No, hermanos, vivamos mirando al cielo, esperando en santidad el retorno de nuestro Señor Jesucristo.
Porque sabemos además que los últimos tiempos serán tiempos de impiedad, como dice Pablo allí en 2 Timoteo 3. Los gobiernos claramente rechazarán cada vez más a Dios y a la palabra del Señor, convirtiendo al mundo en un sistema siniestro y anárquico, opuesto a la verdad. Pero nosotros, hermanos, debemos estar tranquilos, porque Dios es soberano. Nada sucederá que no lo permita para sus propósitos. Cristo reina, Cristo viene. Esperemos al Señor, siendo y haciendo lo que Cristo nos ha mandado. El gobierno humano, entonces, es establecido por Dios y debemos obedecer con una actitud cristiana y respetuosa, apoyando con una conducta sujeta, con oración, con los impuestos y con todo bien posible en nuestra vida práctica. El gobierno humano está para aplicar la ley y mantener el orden, pero este mundo es caído y toda autoridad es caída y limitada. Y no nos confundamos, hermanos, los derechos civiles no son los más importantes. Escribió Agustín de Hipona lo siguiente. Él dijo que los cristianos somos ciudadanos de dos reinos, uno temporal y el otro eterno, y tenemos responsabilidad en los dos, pero el reino de Dios está infinitamente por encima del reino terrenal. Bueno, y es lo que debemos hacer nosotros, es lo que debe primar en nosotros. Confiemos, hermanos, en Dios. Él es soberano. Dios tiene el control de todo. Y ningún poder terrenal, ni la ONU, ni nuestro voto cambiará lo que Dios quiere hacer. Dios sigue siendo Dios y seguirá siempre siendo Dios. Nuestra esperanza no debe estar ni en los hombres, ni en la política, sino en nuestro bendito Señor, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nunca cambia, Él nunca falla y siempre cumplirá con su pueblo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor tenga misericordia de nuestra patria. Que el Señor les bendiga.